Yo voy a hacer el otro. Ya está ahí. Sí, ya. Voy a mandarles el link. Pero que de Instagram. Tú eres la persona que está en Facebook, amor. ¿No? Hola, hola, buenas tardes. Tengo una persona conectada en Facebook. Bienvenida. Bienvenida esta tarde a esta reunión de mujeres. Vamos a esperar un poco a que personas se conecten en Instagram y algunas no sé si van a decidir hacerlo por Zoom. Entonces vamos a dar un tiempito. Gracias a las personas que se están conectando en Instagram. No sé por qué estoy como con esta oscuridad. Aquí no sé por qué está haciendo esta flechita, mi amor. Hola Sonia, hola Yeudi, ¿cómo están? Pero se ve como borroso. O así. No sé si me pueden decir Yeudi o Sonia, Suni, bienvenida. Sí, ándale. Cancela. Ahí está, ya. Ya tenía el pendiente de cómo se veía. Hola, Suni, Sonia, ¿cómo están? Yeudi. Hola, Suni, Sonia, ¿cómo están? Yeudi. Hola, Marta Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida a la reunión. Hola Malena, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Un gusto recibirte en Zoom. Bendiciones. A mí también es un gusto poder estar. Gracias, gracias. No sé si alguien más se va a conectar aquí en Zoom, Marta Alicia. Entonces, les pedía yo a las personas que las que pudieran conectarse en Zoom sería ideal porque va a haber un conversatorio al final. Entonces, si es ideal, es lo ideal, ¿verdad? Poderse conectar también bueno, más bien por vía Zoom, porque ahí vamos a poder conversar al final de la charla. Ah, perfecto, perfecto, interesante. Volteé. Perdón para los de Facebook que me volteé. Bueno. Bueno. Bienvenidas. Les recuerdo que esta reunión va a ser mensual. Cada mes vamos a tratar un tema diferente. Entonces, si tienen oportunidad de invitar amigas, sería excelente. Sería el primer miércoles de cada mes. Entonces, vamos a estar juntas en esta reunión de mujeres. Como les comentaba, ¿verdad? La invitación está puesta en cualquiera de las plataformas y por Zoom. Pero cuando estamos por Zoom tenemos la oportunidad de poder conversar al final, ¿verdad? Y pues a ver si hay alguna inquietud, si hay alguna aportación, ¿verdad? O algún testimonio, alguna vivencia que alguien quiera compartir en base al tema. Y pues es la manera en que más retroalimentación hacemos sobre este tipo de reuniones. Bueno, pues de nuevo, ¿verdad? Le doy la bienvenida a Marta Alicia, ahí en Argentina. Le doy la bienvenida a Yeudi, a Sonia, allá en Venezuela, a Suni también en Argentina, ¿verdad? Entonces, a Manuel Solano, aquí tenemos a María López también, bienvenida. Yeudi está pidiendo por Zoom el ID. Mandé la imagen en el grupo. Si ustedes tienen la oportunidad de ver en la imagen, ahí viene, amplíenla y ahí viene el número y se pueden ingresar directamente.
Hola Naomi, saludos ahí en Venezuela. Bueno, creo que ya vamos a iniciar. Bueno, si tienen oportunidad de anotar, el ID para entrar es el 850-7812-9633. 850-7812-9633, ¿verdad? Disculpen que las personas que están en grupos donde podamos poner el ID, yo uso los celulares como cámaras, entonces ya no me da oportunidad de escribirles, ¿verdad? Por eso ponemos el ID por imagen. Bueno, pues se nos une acá en Zoom una persona. Entonces vamos a esperar a que abra el para saber quién es, que abra su camarita. Ah, Sonia, gracias. Gracias, Sonia. No entendía quién era Galaxy. Gracias por conectarte en Zoom. Sí, que es mejor. ¿Verdad que es mejor? Sí, porque aquí vamos a conversar, ¿verdad? Y está bien también si tú no tienes como la confianza o la oportunidad de ponerte en una sala de Zoom, pues está bien por acá, ¿verdad? Pero es ideal, como les dije, en la reunión mensual, podernos ver para conocernos y para conversar al final. Bueno, pues hoy vamos a hablar el tema que yo le puse un nombre, ¿verdad? Y es susurro, ¿verdad? ¿Quién no hemos escuchado en algún momento un susurro, ¿verdad? Un sonido suave, un sonido que tenemos que poner atención, ¿verdad? Cuando yo hablo a alguien y le hablo a través de un susurro, ¿verdad? Un bajar mi voz y hablarle, la persona tiene que poner mucha atención de lo que yo estoy hablando. Entonces, el tema está enfocado a ese susurro que Dios nos hace a nosotras, ¿verdad? ¿En qué momento? Qué impresionante, bueno, lo es para mí, cómo Dios decide hablarnos en ciertos momentos de nuestra vida de una manera muy baja, de una manera muy de susurro, ¿verdad? La palabra lo describe en Primera de Reyes 19, a partir del versículo 10, ¿verdad? Como algo, un silbo apacible. ¿Cuándo es que Dios decide a nosotros hablarnos a través de ese silbo apacible? ¿Verdad? Muchas de nosotros quisiéramos que en algún momento de nuestra vida crítico, Dios nos hablara de una manera alta, ¿verdad? Audible e inconfundible, ¿verdad? Nosotros cuando oramos le pedimos al Señor, háblame claramente, háblame de una manera que yo te pueda entender, háblame de una manera en que yo te pueda escuchar. Y cuando nosotros conversamos con Dios de esa manera es porque estamos pasando por un momento crítico, por un momento donde sentimos que vamos a desfallecer, en un momento que sentimos que nuestras fuerzas están agotadas, ¿verdad? ¿Cuándo pueden ser esos momentos? Y puntualmente en esta tarde me quiero referir a esos momentos depresivos, a esos momentos donde nuestro estado de ánimo está en el suelo, a esos momentos que estamos pasando una crisis emocional, esos momentos donde hemos caído en una tristeza profunda y tenemos una interacción con Dios de una manera no objetiva, no realista, ¿verdad? Porque la misma temporada de vida me lleva a tener esa pérdida de objetividad, esa pérdida de realidad. Y te lo voy a comentar en un ejemplo que hay en la palabra. El profeta Elías
un hombre sumamente de fe, un hombre que le creía a Dios de una manera impresionante y un hombre que oraba y intercedía y Dios escuchaba su oración y Dios respaldaba la oración de Elías, del profeta Elías. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Tú puedes decir, bueno, pero era un profeta, él era un hombre de Dios, era una persona muy espiritual, era una persona que estaba muy pegada a Dios, ¿verdad? Entonces por eso Elías podía orar así. Pero dice en el Nuevo Testamento que Elías era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras. ¿Qué quiere decir esto? Que era un profeta, era un hombre de Dios, pero era un humano, que estaba su vida también sujeto a las mismas pasiones, a las mismas vulnerabilidades que tú y yo tenemos. Ese era el profeta Elías, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos y nos descartamos y nos descalificamos para ser esas personas, esas mujeres que podamos tener la capacidad de escuchar la voz de Dios de una manera clara, ¿verdad? Pero este hombre, sujeto a pasiones iguales que las de nosotros, cayó en depresión. Este hombre que había tenido la fe y Dios había respaldado su fe, que este hombre oró para que no lloviera por 3 años y medio en la tierra. Y no llovió. Cuando pasaron esos 3 años y medio, Elías volvió a orar para que hubiera lluvia en la tierra. Y empezó a llover. Imagínate, ¿verdad? Después, la palabra nos explica, nos cuenta la palabra, porque la palabra nos habla, que Elías, ¿verdad?, derrotó a los profetas de Baal, ¿sí?, de una manera muy poderosa. Y lo hizo drásticamente, ¿verdad? Pidió que primero presentaran ofrenda los profetas de Baal, ¿verdad? Y ellos, dice la palabra, que tenían una gritería y todo, pero el reto era que del que Dios fuera verdadero, el Dios verdadero iba a quemar la ofrenda con fuego, ¿verdad? Y los profetas de Baal, dice la palabra, que hicieron gritería, ellos se cortaron, ¿verdad? Hicieron todos los rituales que ellos acostumbraban a hacer a sus dioses, a Baal, ¿verdad?, para que descendiera fuego del cielo y no descendió, ¿verdad? Pero cuando le tocó el turno de este reto a Elías, Elías fue más allá y dice, ¿saben qué? Mojen la ofrenda, ¿sí? Mójenla. Y que mojen alrededor también unos canalitos que se hacían, ¿verdad?, alrededor de esos altares, y mójenlo y que el fuego de Dios descienda y caiga sobre esa ofrenda y consuma el agua y consuma la ofrenda, ¿verdad? Y conforme a la petición de Elías, sucedió, ¿verdad? Él ora a Dios en ese reto, ¿verdad?, que estaba haciendo Elías allí, y dice la palabra que el fuego vino y consumió el agua y consumió la ofrenda, y en ese momento Elías acaba con todos los profetas de Baal, ¿verdad? Y después de esto, ¿qué creen que sucede? Sucede que la reina, ¿verdad?, Jezabel, le manda un recado a Elías. Y le dice que ella promete que en 24 horas lo va a matar. Y quiero que te imagines este escenario, ¿sí? Qué tan poderosa la oración de Elías, todo lo que vio suceder Elías, de que él pedía que no lloviera y Dios paraba la lluvia, pedía que lloviera y venía la lluvia, pedía que el fuego de Dios descendiera de una manera tan potencial y descendía, ¿verdad? Pero
en ese momento, ya como ser humano, Elías ya traía un cansancio, ¿sí? Un cansancio fuerte. Que a la hora que a él le llega la amenaza, ¿verdad? Que le llega ese recado que le manda la reina, ¿verdad? Jezabel, él entra en temor. Él entra en temor y él va camino al monte Oreb, ¿verdad? Huye de ese lugar porque le provocó tanto miedo la noticia que él empieza a huir, ¿verdad? Y yo en este momento quiero animarte a que recuerdes un momento, un suceso de tu vida donde tú, después de haber tenido victorias en el Señor, después de haber visto cómo Dios respaldó tu fe, después de haber estado expuesto a la gloria y al poder de Dios, hay una noticia donde tú decides huir, ¿sí? Donde tú decides o decidiste, porque te comentaba que te invito a recordar, ¿verdad? Y decidiste en ese momento huir y olvidaste el respaldo de Dios en muchos momentos de tu vida. Te pregunto, ¿te ha sucedido? Y yo te quiero decir que a mí sí, ¿verdad? Sí me ha sucedido. Que después de haber visto muchos milagros suceder, visto el respaldo de Dios en la intercesión, y sucede algo, y quiero que te imagines que pueda ser, o recuerdes que pueda ser, un diagnóstico, una división familiar, una muerte de alguien amado, el que Dios no haya cumplido una promesa, el que Dios hasta este momento no ha cumplido un anhelo de tu corazón, ¿verdad? Y vienen esas voces a tu vida y te dicen, eso no va a suceder. Te vas a morir sin ver eso. O en un diagnóstico viene esa voz, ese mensaje de Satanás que te dice que Dios no te va a sanar, que tú vas a morir. ¿Sí? O ese momento de una relación matrimonial donde tú dices, esto no tiene futuro. Y tú empiezas a oír esas voces y esas voces te hacen huir de la verdad, te hacen esconderte. ¿Por qué? Elías se fue, ¿verdad? Y dice la palabra que él se sienta debajo de un árbol, de un enebro, ¿verdad? Y ahí Elías empieza a decir cosas que no eran reales. Por eso te comentaba que cuando nosotros empezamos a oír esos mensajes que son mandados para que nosotros, nuestra fe decaiga, nuestra fe se debilite, a pesar de conocer quién es nuestro Dios, porque Elías sabía quién era Dios. Elías sabía el respaldo que Dios había hecho a su vida, ¿verdad? Y Elías en ese momento pierde la perspectiva y dice, solamente yo quedo entre los profetas de Dios, solamente yo. Y eso no era una realidad. Dios tenía más profetas conforme al corazón de él. Y era tanta su tristeza a grado depresivo que él dice que él prefiere morir y le pide al Señor, mátame,
estadísticamente las personas que caen en depresión pierden el ánimo de vivir y lo expresan. ¿Sí? Aquí Elías lo hace y le dice, mátame. Su cansancio lo lleva al temor. Su cansancio lo lleva a la depresión. Su cansancio lo lleva a escuchar una voz inadecuada y un mensaje inadecuado y empieza a perder la perspectiva. Pero qué maravilloso es Dios, que en medio de ese tiempo Elías se dormía y Dios lo despertaba porque le daba de comer. Y Elías se volvía a dormir y Dios lo despertaba y Dios lo alimentaba. Muchas veces, aunque tú y yo estemos escuchando la voz del enemigo que nos dice que no va a poder, el amor de Dios es tan grande que viene y en medio de ese sueño, ¿sí?, donde Dios nos permite descansar, ¿verdad?, de esas cosas que nos agobian. Él nos despierta y nos alimenta, nos fortalece y nosotros ni cuenta nos podemos llegar a dar. Pero fíjate el alimento tan potente que Dios le da a Elías, que dice la palabra que la segunda vez que lo alimenta, el sustento nutricional de ese alimento le duró 40 días. Qué antinormal, ¿verdad? Qué antilógico. Qué alimento tan potente el que Dios nos da a nosotros en medio de un tiempo de depresión. Él no nos manda la depresión, pero Él es tan amoroso con nosotros que aún en esos tiempos difíciles Él no nos deja jamás solas. Él nos sustenta con alimento que tiene una potencia increíble, que nos puede durar como le duró a Elías 40 días. ¿Te das cuenta? Qué maravilloso y amoroso es nuestro Padre. Entonces, es importante que nosotros podamos ser esas mujeres que independientemente de la etapa de la vida que estemos pasando, podamos entender que Dios nos ama tanto que en medio de ese tiempo, de esa temporada depresiva, de ese tiempo donde nuestro ánimo no está fuerte, Él está siempre ahí para sustentarnos, para no dejarnos jamás. Y luego, ¿verdad?, Elías se esconde en una cueva. A veces nosotros nos encuevamos, ¿verdad? Encuevamos, ¿verdad? Nos metemos ahí, nos escondemos. Y eso muchas veces lo puedo yo interpretar, es donde nos ensimismamos y nos cerramos al estado emocional que estamos viviendo y nos metemos a esa cueva. Pero aunque estemos ahí adentro, Dios nos habla y nos pregunta, como le preguntó a Elías, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí? Y nos llama a que salgamos de la cueva. Dentro de la cueva, mis amadas hermanas, no podemos escuchar la voz de Dios. Nos tenemos que salir, ¿verdad? Para Dios lo suficiente que nos podamos salir es al inicio del círculo de la entrada de la cueva. Y ahí Dios nos puede empezar a hablar para darnos una instrucción. Dios jamás dejó a Elías, ni en el momento de que huyó,
¿verdad? Aún la oración, gracias a Dios, de Elías no fue contestada en ese momento. Dios le contestó muchas peticiones, aún cerrar el cielo en la lluvia, ¿verdad? Pero cuando le pide que le quite la vida, Dios no le responde a Elías, conforme Elías quería, porque él se quería morir. Entonces, cuando ese estado emocional me lleva a mí a meterme a la cueva, viene la voz de Dios y me dice, sal de ahí, sal de esa cueva. Y en ese momento empiezan a suceder en la vida de Elías algunas manifestaciones, porque era un hombre tan acostumbrado a ver el poder de Dios de una manera increíble, sobrenatural, ¿verdad? Que lo primero que oye es un fuerte viento. Imagínense un huracán. No sé si ahí en tu país o en la zona en donde tú vives hay huracanes, ¿verdad? O fuertes lluvias con mucho viento. Entonces ahí en ese momento Elías, ¿verdad? Oye ese fuerte viento y esos que dice la palabra que hasta despedazaba las rocas, ¿no? Imagínate, o sea, cómo era de potente eso. Pero dice que ahí no estaba Dios, en ese viento. Luego vino un incendio, pero ahí en el incendio no estaba Dios. Y luego vino un terremoto que sacudió la tierra, pero ahí no estaba Dios. Y de repente, Elías oye un susurro, un silbo apacible, un silbo de paz. Cuando las personas estamos en una situación emocional comprometida, por decirlo así, tristeza profunda, angustia, ansiedad, depresión, no sé si tú te has notado que son tiempos donde el oído tiene mucha sensibilidad, el oído natural, y no se soportan los ruidos fuertes. Porque tenemos tanto ruido emocional en nuestro corazón y en nuestra mente que un ruido más nos inquieta, nos lastima, ¿verdad? Nos hace meternos más en nosotras mismas, ¿sí? Por eso nos aislamos, no queremos que nadie nos hable, no queremos escuchar nada, ni consejos, ni canciones, ni alabanza, ni prédicas, ¿verdad? De cuenta decimos, no quiero saber nada de Dios. No me hablen del Señor ahorita, ¿verdad? Y nos metemos en ese momento de nuestra vida, ¿sí? Y perdemos esa objetividad que perdió Elías. Y no reconocemos que Dios siempre está de nuestro lado, que Dios nos alimenta, que Dios nos da fuerza. Y sobre todo, que nunca nos deja solas. Porque en esos momentos depresivos es como incongruente porque nos sentimos solas, pero no queremos estar con nadie. No queremos acompañamiento. No queremos escuchar a nadie. Pero en ese momento, imagínense la calma que hubo en el corazón y en la mente de Elías cuando él esperaba, ¿verdad? Tal vez porque estaba acostumbrado a ese fuego abrasador que había caído sobre la ofrenda, que había secado el agua y había consumido todos los animales que habían sido presentados en esa ofrenda, y además había matado a todos los profetas de Baal que estaban en ese instante allí, ¿verdad? Entonces él estaba como más acostumbrado a eso, pero Dios conocía qué necesitaba Elías. Y Elías, por su estado emocional, necesitaba ¿qué? Un silbo apacible. Necesitaba un
susurro. Una voz que trajera paz a su alma. Una voz que fortaleciera su ánimo. ¿Verdad? Y Dios sabía que tenía que ser en voz baja. En un nivel de voz que abrazara el corazón de Elías. Y así lo hace el Señor con nosotros cuando estamos en esos momentos depresivos, cuando estamos en esas tristezas profundas, cuando caminamos por un valle de sombra y de muerte, cuando creemos que la situación que estamos viviendo no va a tener fin, cuando huimos porque el diablo ha levantado una amenaza en contra de nosotros y pensamos que va a acabar con nuestra vida. Pero nuestra vida está en las manos del Señor. La palabra de Dios dice que tú y yo estamos esculpidas en la palma de la mano del Señor. Ahí estamos esculpidas. Y todas cabemos, así seamos millones de millones. Y están esculpidos también los hombres, pues. No crean que no mandan las mujeres. Entonces, en esta tarde yo te quiero animar a que si estás en ese momento de tu vida, donde cualquiera que sea la situación que te ha llevado a correr, cualquiera que haya sido el mensaje que te llegó, que eres una mujer que puede orar y recibir milagros y ver milagros para otras personas de una manera poderosa, pero a la hora que vienen esos mensajes a tu corazón, a tu mente, a tu oído natural, ¿verdad? Y te dicen que estás amenazada de muerte, ¿sí? Y no solamente muerte física, a veces que un sueño, un anhelo, como te decía antes, ¿verdad? Una relación se murió. La decisión de otra persona, la decisión de un hijo, ¿verdad? Hacer cosas que tú sabes que lastiman su vida. Y tú empiezas a oír esas voces y empiezas a oír y dices, no quiero nada de Dios, Dios me falló, ¿sí? Mátame, Señor, ¿sí? Prefiero estar muerta en este momento, ¿sí? Ya no quiero vivir. Yo confiaba en ti y mira lo que sucedió, ¿verdad? Y nos metemos en esos pensamientos y la cueva de la mente y de esos pensamientos y aún aunque estemos así, esa palabra que ya está sembrada en nuestros corazones, viene Dios y nos alimenta a nuestro espíritu. Y a veces nosotros no somos ni conscientes, pero eso va haciendo algo que va fortaleciendo nuestro corazón, va fortaleciendo nuestra fe, trae fuerzas, ánimo a nuestras vidas. Y luego, ¿verdad? Dios usa esa suave voz, ese hermoso susurro para decirnos, largo camino te resta. Porque así se lo dijo a Elías, largo camino te resta. Y yo en esta tarde te quiero decir, Marta Alicia, largo camino te resta. Yeudi, largo camino te resta. Sonia, largo camino te resta. Normi, largo camino te resta. Emilia, largo camino te resta. Y perdón que me tome el tiempo, pero se lo quiero decir a cada una de ustedes, porque siento una dirección del Espíritu Santo para hacerlo. Suni, largo camino te resta. Naomi, largo camino te resta. Mi amor, largo camino te resta. María, largo camino te resta. Manuel, largo camino te resta.
Cari, largo camino te resta. Adela, largo camino te resta. Cabere, largo camino te resta. 1980, el nombre que tú tienes, largo camino te resta. Malena, largo camino te resta. Dios está de nuestro lado. Dios está con nosotros. Y así pasemos la peor temporada de nuestra vida. Nunca la pasamos solas. Jamás. Y el Espíritu Santo está haciendo ahorita un trabajo poderoso en nuestros corazones. Para cuando vengan esas voces de amenaza en nuestras vidas, en diagnósticos médicos, en sueños que parecen que están agonizando, en relaciones que parecen que se van a terminar, en juicios, Normi, que parece que no van a ser a nuestro favor, en situaciones que solamente tú y Dios conoces, porque tal vez no doy tu ejemplo. Pero en esa situación donde tal vez estás en una depresión, Dios está contigo, Él te alimenta, Él te sustenta con alimento que te nutre para varios tiempo, para pasar la temporada que estás pasando. Y va a venir ese viento, ese susurro apacible, esa voz quieta y delicada, llena de paz, de parte de nuestro Dios, porque el largo camino nos resta. Amemos el susurro. Anhelemos ese silbo apacible de parte de Dios. Dios las bendice. Dios los bendice a cada una de las personas que estuvo aquí. Nos vemos el próximo mes. Bueno, les hago otra invitación. Cada miércoles a esta misma hora estoy en Momentos con Male en Instagram. Si te quieres unir en algún momento, bienvenida. Y agenda la próxima reunión. Y agenda todos los primeros miércoles de mes del 2022. Porque vamos a estar juntas aprendiendo del corazón del Padre hacia nosotras. Muchas bendiciones, les amo muchísimo y hasta luego. Me despido de las personas que están en Instagram y en Facebook y continúo con las personas que están en Zoom. Hasta luego, bendiciones.